Escuchó a su esposo planeando escapar con su amante y su hija. Y en silencio organizó un contraataque. Y en el aeropuerto, en vez de libertad, encontraron la justicia. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada cuando Elena se despertó sobresaltada. No era un mal sueño ni un ruido extraño lo que la había despertado, sino la tos seca de su hija, Sofía. La pequeña, de apenas 5 años, dormía intranquila, con la frente húmeda por la fiebre. Elena, sin pensarlo, se levantó de la cama con la agilidad automática de una madre que ha aprendido a cuidar aún dormida. Con pasos lentos pero firmes, se dirigió a la cocina para preparar un té de manzanilla con miel. Era un remedio que su madre le hacía a ella cuando era niña, y aunque no curaba del todo, traía consuelo. Encendió la estufa con cuidado, tratando de no hacer ruido. La casa, silenciosa y oscura, parecía dormida, hasta que un murmullo lejano rompió la quietud. Frunció el ceño. Las voces venían de la sala. Al principio pensó que tal vez Tomás, su esposo, estaba viendo televisión o hablando por teléfono con alguien del trabajo. Él solía recibir llamadas intempestivas por su empleo como consultor logístico. Pero algo en el tono, algo en la risa baja y nerviosa, la hizo detenerse con la tetera en la mano. El agua aún no hervía, pero su sangre sí. Se acercó lentamente, descalza, con el corazón acelerado. Se escondió parcialmente tras el marco de la puerta. Desde ahí, alcanzó a ver a Tomás sentado en el sofá, con el celular en la mano. No la había escuchado. Ni siquiera la imaginaba despierta. Y entonces, la escuchó con claridad. Ya tengo los pasajes. El viernes, a primera hora. Paso por ella y por la niña. Elena no se imagina nada. El mundo de Elena se detuvo. No necesitó escuchar más. No fue necesario que dijera nombres. No necesitó ver la pantalla ni leer ningún mensaje. La frialdad con la que hablaba, la seguridad de sus palabras, el descaro de planearlo todo a tan solo metros de su hija enferma, fue más que suficiente. Elena retrocedió lentamente, conteniendo el temblor que le comenzaba a subir por el pecho. Volvió a la habitación, se sentó en el borde de la cama y miró a su hija dormir. La fiebre había bajado un poco, pero Sofía seguía con las mejillas encendidas, respirando con esfuerzo. Elena le acarició el cabello con ternura. Y fue ahí, en ese gesto silencioso, donde se rompió algo dentro de ella, y al mismo tiempo, se encendió una nueva fuerza. No lloró. No gritó. No confrontó a Tomás. A diferencia de otras veces, donde tal vez habría cuestionado, implorado o reclamado, esa noche entendió algo más profundo. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una madre, enfrentando una amenaza directa. Esa noche no durmió. En lugar de eso, se quedó sentada en el suelo, al lado de la cama de Sofía, con la espalda apoyada contra la pared. Pensó en todo, en los últimos meses, en las ausencias cada vez más frecuentes de Tomás, en sus excusas, en las llamadas que siempre contestaba desde el auto o en la terraza, en cómo la había dejado sola en cada crisis, como siempre encontraba la forma de hacerla sentir culpable por los problemas del hogar. Y ahora esto. No solo un engaño, sino un plan de fuga. Y con su hija. Elena era una mujer tranquila por naturaleza. Había aprendido, a fuerza de decepciones, que los impulsos eran malos consejeros. En la universidad estudió psicología, aunque nunca ejerció profesionalmente. Había trabajado como orientador escolar por algunos años, pero lo dejó cuando Sofía nació. Desde entonces, se dedicaba al hogar, confiando, como muchas, en que su esposo haría lo correcto. Pero ahora el instinto la empujaba en otra dirección. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz entró por la rendija de la cortina, Elena se levantó. Le dio un baño tibio a su hija, le preparó el desayuno, le puso una caricatura. Actuó como si nada hubiese pasado. Tomás salió de casa a las 8:30 de la mañana como siempre. Le dio un beso superficial en la mejilla, como hacía últimamente. Elena lo dejó ir, con una calma inquietante. Una vez sola, se sirvió una taza de café y encendió su laptop. Se sentó frente a la pantalla en blanco y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Tituló el documento con una sola palabra: pruebas. Y comenzó a escribir. Primero, lo que escuchó.
La hora exacta. La frase textual. Luego, los comportamientos recientes, los gastos no justificados, las tarjetas con movimientos extraños, los fines de semana de trabajo en los que nunca respondía el celular. Luego, añadió nombres posibles. Recordó que una vez, accidentalmente, vio un mensaje en su pantalla de WhatsApp con el nombre Lucía M. En ese momento, Tomás había dicho que era una clienta de Bogotá. Ahora no lo creía. Buscó en su carpeta de correos compartidos. Releyó itinerarios, facturas. Había detalles que antes ignoraba y que ahora cobraban sentido. Notó una reserva hecha a nombre de Tomás Valenzuela, su nombre completo, y 2 acompañantes, con destino Colombia, para el viernes a las 7:40 de la mañana. Sintió un escalofrío. Lo tenía todo planeado. Iba a robarle a su hija. E iba a hacerlo sonriendo. Ese mismo día, Elena llamó a Lucía, su mejor amiga desde la universidad. Además de amiga, era abogada. Le pidió que la recibiera esa misma tarde. No le dio muchos detalles por teléfono, pero su voz fue suficiente para que Lucía cancelara todo y la esperara en su despacho. Antes de salir, Elena imprimió cada documento sospechoso, tomó fotografías de los pasajes, anotó fechas, nombres, detalles. Cuando llegó a la oficina de Lucía, no fue una mujer destruida la que cruzó la puerta. Fue una mujer determinada. Lucía, al verla, supo de inmediato que algo grave había pasado. Necesito que me ayudes, dijo Elena con una voz firme. Tomás quiere irse con nuestra hija. El viernes. Ya tiene todo listo. Lucía la escuchó sin interrumpir. Tomó nota, leyó los documentos, y al final, se quitó los lentes y dijo: esto no es solo una infidelidad, Elena. Esto es una tentativa de sustracción de menor. Y tienes todo para probarlo. Elena asintió. No temblaba. No lloraba. Lo que la movía ya no era el dolor. Era la claridad. Esa noche, de vuelta en casa, Elena preparó la cena como siempre. Le preguntó a Tomás cómo le había ido. Él respondió con su habitual indiferencia. Luego jugó con Sofía, la bañó, le leyó un cuento y la vio quedarse dormida. Al salir del cuarto, fue directo a la sala. Encendió de nuevo su laptop. Abrió el archivo Pruebas. Y al pie de la hoja, escribió una frase que ya había ensayado en su mente todo el día. No me gritarás, no me engañarás, no me quitarás a mi hija. Esta vez, quien va a decidir, soy yo. Elena se sienta frente a su computadora. Abre un documento en blanco. Título: Pruebas. Está a punto de empezar a escribir la respuesta más inteligente de su vida. Elena despertó ese lunes con los ojos cansados pero el corazón firme. Ya no había espacio para lamentos ni tiempo para sentir pena por sí misma. No era el momento para la nostalgia ni para revolver los recuerdos de un matrimonio que, en algún punto, dejó de ser amor y se convirtió en rutina. La mujer que se miró al espejo aquella mañana no era la misma de hace 3 días. Su reflejo mostraba a una madre decidida. A una mujer que ya no buscaba salvar una relación, sino salvar a su hija. A media mañana, vistió a Sofía, la llevó al jardín infantil y se dirigió al centro, donde su amiga Lucía tenía su despacho jurídico. No había dormido mucho, pero sus pensamientos estaban claros. Mientras conducía, repasaba mentalmente todo lo que debía decir. Recordó frases exactas, actitudes sospechosas, documentos que había empezado a revisar. Necesitaba que Lucía entendiera la gravedad del asunto, y que la ayudara a actuar sin levantar sospechas. Lucía la recibió con un abrazo largo y silencioso. Eran amigas desde la universidad, y aunque sus caminos se habían distanciado con los años, siempre se habían mantenido cerca en los momentos importantes. Elena sabía que podía confiar en ella. Se sentaron en una oficina pequeña, de paredes claras y escritorio de madera. Elena sacó su carpeta improvisada. Imprimió un correo con la reserva de pasajes. Tenía capturas de pantalla, fechas, itinerarios. Y entonces comenzó a hablar. No con voz temblorosa, sino con precisión. Describió lo que escuchó aquella madrugada. Relató cómo, desde hace meses, Tomás había empezado a desaparecer los fines de semana, alegando compromisos laborales. Cómo había cambiado su comportamiento con Sofía, antes cariñoso, ahora distante, como si ya no la considerara su hija. Cómo se tornaba evasivo ante preguntas simples,
como su mirada se llenaba de desprecio cada vez que ella intentaba hablar de futuro. Lucía la escuchaba en silencio, tomando notas. Su rostro pasaba de la incredulidad al asombro, y del asombro a la indignación. Cuando Elena terminó de hablar, hubo un largo silencio. Esto, dijo finalmente Lucía, tocando con el dedo los documentos, no es solo una infidelidad, Elena. Esto es una tentativa de sustracción de menor. Y en este país, eso se castiga. ¿Puedo detenerlo antes de que se la lleve? Sí. Pero necesitamos más pruebas. Grabaciones, registros, indicios de premeditación. Ya tenemos una parte, pero lo ideal sería una evidencia donde él diga claramente que piensa irse sin tu consentimiento. Elena asintió. No le pareció difícil. Tomás ya hablaba abiertamente por teléfono, sin cuidar sus palabras. Solo necesitaba las herramientas adecuadas. Esa misma tarde, Lucía le ayudó a instalar en su celular una aplicación para grabar automáticamente las conversaciones cercanas. También acordaron revisar los accesos compartidos a la computadora familiar. Tomás, confiado como estaba, había dejado rastros en la nube, correos, archivos PDF de pasajes, fotos de pasaportes, mensajes con nombres que Elena no reconocía, hasta que dio con uno, Lucía M. Una mujer de Bogotá con la que había intercambiado decenas de correos, siempre en tono íntimo, siempre planeando la nueva vida. En uno de esos correos, Tomás confirmaba la compra de 3 pasajes a Colombia, uno para él, otro para la mujer, y uno más, para Sofía. Lo decía así, sin disimulo, a la niña la recojo antes del vuelo. Elena no sospecha nada. Al leer esa frase, Elena sintió que le ardían los ojos. Pero no lloró. Tomó una captura, la imprimió, la archivó. Cada noche, cuando Tomás se dormía, ella revisaba su correo, sus carpetas, su historial. Y cada hallazgo la fortalecía. Era como armar un rompecabezas cruel, pero necesario. Descubrió que, además del vuelo, Tomás había reservado un apartamento temporal en Bogotá a nombre de un tercero. Había hecho depósitos a una cuenta en el extranjero. Incluso había vendido un reloj de colección que ambos habían comprado juntos hacía años, sin decirle nada. Elena no habló. No gritó. No lloró. Pero grabó. Documentó. Anotó. Mientras tanto, en casa, todo parecía normal. Tomás seguía con su rutina. A veces la saludaba con un beso rápido. Otras, ni siquiera eso. En los últimos días incluso comenzó a mostrarse más amable. Preparaba café por las mañanas. Le traía flores del supermercado. Elena entendió entonces que eso era parte del plan, una estrategia para hacerla bajar la guardia. Pero ella no bajó nada. Al contrario, subió el nivel de vigilancia. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. El miércoles por la noche, Elena decidió hablar con los padres de Tomás. No por venganza, sino porque sabía que si algo salía mal, ellos serían los primeros en ir a buscarla. Fue a su casa con calma, sola, con una carpeta en la mano. Necesito que vean esto, les dijo al llegar. Les mostró la reserva de pasajes. Les hizo escuchar un fragmento de una grabación donde Tomás decía claramente que se iría sin decirle nada a Elena. Al principio, su suegro no quiso creerle. Eso debe estar sacado de contexto, dijo, incómodo. Pero la suegra, al escuchar la voz de su hijo hablando de llevarse a la niña, rompió en llanto. ¿Cómo pudo hacer esto? Balbuceó, temblando. ¿Cómo fue capaz? Elena no dijo nada. Solo les entregó una copia del expediente y les pidió que no lo enfrentaran. Que no dijeran nada. Que todo estaba en manos legales. Su suegra, aún con lágrimas, asintió. Su suegro bajó la cabeza. Y fue entonces cuando le dijo, no te preocupes. No lo voy a encubrir. Te lo juro. Esa noche, al llegar a casa, Elena se sintió más ligera. No por haber recibido apoyo, sino porque entendía que la verdad comenzaba a abrirse paso. Al día siguiente, Lucía la llamó. Lo tenemos todo, Elena. Grabaciones, correos, reservas, movimientos financieros. Incluso su historial de vuelos. Podemos iniciar la denuncia formal. ¿Y cuánto tarda eso? Con esta documentación, podemos pedir una orden preventiva. Lo ideal sería detenerlo antes de que toque el avión.
Elena miró el calendario. Faltaban menos de 36 horas. El vuelo era el viernes a las 7:40 de la mañana. Lucía cerró el folder de documentos, lo aseguró con una liga elástica, y miró a su amiga con una mezcla de admiración y gravedad. Con esto, lo podemos detener antes de que toque el avión. Elena asintió, sin dudar. No quiero venganza. Quiero que aprenda. Y esa frase, dicha con la voz tranquila de quien ya no tiembla, se convirtió en el nuevo centro de toda su historia. Lucía cierra un folder y mira a Elena. Con esto, lo podemos detener antes de que toque el avión. Elena asiente. Solo dice una frase. No quiero venganza. Quiero que aprenda. El viernes comenzó con un silencio inquietante. No era el silencio del descanso ni de la calma. Era el silencio tenso de algo que estaba por romperse. Eran las 5:15 de la mañana cuando Tomás se levantó. Despertó con movimientos lentos pero decididos, como quien ha soñado con este día desde hace semanas. Su reloj digital marcaba en letras rojas la hora exacta. En la mesa de noche, junto a su celular, ya tenía preparado el pasaporte, una billetera con documentos adicionales y un sobre doblado con papeles que nadie había visto. La maleta, pequeña y discreta, estaba desde el día anterior detrás del armario, ya lista. Elena también estaba despierta, aunque él no lo sabía. Había dormido solo una hora, vigilando cada movimiento desde la habitación contigua. Desde que se enteró del plan, sus noches se habían vuelto estratégicas. Cada madrugada tenía un propósito: recopilar pruebas, confirmar horarios, verificar todo. Y ahora, el momento había llegado. No había marcha atrás. El tablero estaba completo, y las piezas en movimiento. Desde el umbral de la cocina, con su bata de algodón y el cabello recogido de manera informal, lo vio pasar. Tomás, creyéndose más astuto de lo que era, intentó actuar con naturalidad. ¿Vas a alguna reunión?, preguntó ella, fingiendo curiosidad. Tomás se detuvo por un instante. Estaba sorprendido de verla despierta tan temprano. No lo esperaba. Pero improvisó con rapidez, aunque su voz traicionaba una tensión disimulada. Sí, una junta muy temprano. Regreso al mediodía. Elena sonrió apenas, sin ironía, sin rencor. Lo miró como quien mira a un desconocido por última vez. Luego bajó la vista y se giró para volver al interior de la cocina. No dijo más. Porque ya no hacía falta. Tomás salió del departamento con pasos rápidos, asegurándose de no dejar rastro. Tenía todo planeado al milímetro. Llegaría al aeropuerto antes de las 6, se reuniría con Lucía, su amante, y después irían por Sofía, como si todo fuera una travesía emocionante. Para él, no era un secuestro, era el comienzo de una nueva vida. A las 6:10 de la mañana, Tomás llegó a la terminal internacional. El aeropuerto bullía de gente con maletas, niños somnolientos, voces entremezcladas. Pero para él, todo se reducía a un solo objetivo: el mostrador de la aerolínea, y el vuelo que despegaba a las 7:40 rumbo a Bogotá. Lucía ya lo esperaba. Llevaba jeans ajustados, una chaqueta deportiva y el rostro cubierto con gafas oscuras. Se abrazaron como si fueran adolescentes, ignorando el entorno. Lucía preguntó por Sofía. ¿Y la niña? La recojo después. Dije que tenía una junta temprano. No sospecha nada, respondió él, confiado, mientras revisaba en el celular el número de reserva. En otro punto del aeropuerto, a pocos metros, un par de agentes vestidos de civil los observaban. Desde la distancia, no parecían parte de una operación, pero lo eran. Habían recibido la documentación firmada por una jueza de familia, presentada la tarde anterior por la abogada Lucía Ruiz, con respaldo de pruebas detalladas, grabaciones de voz, transferencias bancarias sospechosas y testigos. A las 6:22 de la mañana, Tomás y Lucía avanzaban hacia la fila de documentación. El ambiente parecía normal, pero entre el paso de los carros de maletas y el anuncio de vuelos, una voz firme los detuvo. ¿Tomás Eduardo Medina Castellanos? Él giró, desconcertado. Frente a él, dos hombres y una mujer mostraron identificaciones. Oficiales del Departamento de Protección Familiar. Tiene usted una orden de detención preventiva por intento de sustracción de menor, abandono del hogar y falsificación de identidad en documentación migratoria. Tomás abrió los ojos como si le hubieran golpeado. Tardó varios segundos en reaccionar.
Lucía retrocedió un paso. Intentó decir algo, pero una oficial se le acercó. Y usted, señorita Lucía Moreno, queda citada como testigo y posible cómplice en el caso. Le pediremos que nos acompañe. Tiene que haber un error. Gritó Tomás, no estoy haciendo nada malo. Solo íbamos a viajar. Pero los agentes no discutieron. Le mostraron la orden impresa. Tomás intentó mirar alrededor, buscando a alguien que interviniera, pero nadie lo hizo. Todos los presentes observaban con asombro. Algunos sacaron sus celulares. Uno grabó en video. Las imágenes no tardarían en circular. Mientras lo esposaban, Tomás miró a Lucía con desesperación. Pero ella, intentando contener el temblor en las manos, solo alcanzó a murmurar. Tú dijiste que ella no sabía nada. En casa, a kilómetros del aeropuerto, Elena estaba sentada en el comedor. Junto a ella, Lucía, la abogada, sostenía una carpeta con la copia oficial de las medidas cautelares. Una trabajadora social jugaba suavemente con Sofía en el suelo de la sala, entreteniéndola con plastilinas y cuentos. El celular de Elena vibró. Notificación, operación completada. Está detenido. No dijo nada. Cerró los ojos por un momento. No de alivio, tampoco de celebración, sino de protección. Su hija, su casa, su paz, seguían en pie, porque ella lo había decidido. Tomás fue conducido a la salida por el acceso de seguridad. Esposado, sin su maleta, sin su hija, sin su historia de mentiras. Nadie gritó, nadie discutió. Fue un final seco, exacto, como el golpe de un portazo bien dado. Mientras tanto, Sofía le preguntaba a su madre si hoy podrían hacer galletas en forma de estrellas. Elena sonrió. Claro, hija. Hoy tenemos tiempo para lo que queramos. Esa noche, en redes sociales, empezaron a circular las imágenes de un hombre detenido en el aeropuerto por intentar llevarse a su hija sin consentimiento. No decían nombres, pero bastaban los detalles para que más de uno reconociera la historia. Mientras tanto, Elena apagaba el celular. No quería fama. No quería compasión. Solo quería recuperar la tranquilidad que alguien intentó arrebatarle. Había ganado. Pero no con gritos. No con venganzas. Sino con estrategia. Con silencio. Con inteligencia. Y ese sería el verdadero principio de su nueva vida. Tomás, esposado, es escoltado por la policía en medio del aeropuerto. Su amante intenta ocultar el rostro. Una cámara de seguridad graba todo. Y en una pantalla del celular de Elena, llega la notificación. Operación completada. Está detenido. El silencio tiene sus formas de hablar. A veces, lo hace con fuerza, cuando alguien se niega a caer en el escándalo. Otras veces, lo hace con inteligencia, cuando la verdad, sin necesidad de gritar, se abre camino por sí sola. Elena nunca imaginó ser el centro de una historia viral. Pero la mañana siguiente a la detención de Tomás, el país entero despertó con un titular que, sin buscarlo, llevaba su huella. Detienen en aeropuerto a hombre que intentaba huir con su hija y su amante. Su esposa lo descubrió y lo entregó sin decir una palabra. La nota venía acompañada de un video tomado por un pasajero. Tomás esposado. La amante cubriéndose el rostro. Un agente leyendo la orden judicial. Ningún nombre, pero los detalles eran suficientes para que más de uno comenzara a conectar piezas. En pocas horas, las redes sociales estallaron. Algunas personas compartían el video con comentarios de indignación, otros lo celebraban como una venganza perfecta. Pero para Elena, no era venganza. Era protección. A media mañana, empezaron a sonar llamadas. Algunas de números desconocidos. Otras de antiguos compañeros de universidad, conocidos, incluso familiares lejanos que no veía hace años. Muchos llamaban con curiosidad disfrazada de preocupación. Pero Elena no respondió ninguna. Dejó que su celular sonara y se apagara por sí solo. Había algo más urgente que atender, su hija. Sofía jugaba en el tapete del salón con sus bloques de colores. Sonreía. No entendía nada de lo que ocurría en el mundo exterior, y así debía seguir. Elena había decidido que su hija no cargaría con la vergüenza ni con el caos de los errores de su padre. Por eso,
Cuando Sofía le preguntó por qué no había ido al colegio ese día, Elena simplemente respondió: «Hoy nos quedamos a hacer galletas. Solo tú y yo». La casa olía a vainilla. En el horno, la masa se expandía lentamente mientras afuera los rumores se multiplicaban. La abogada Lucía, fiel a su carácter profesional, tomó el control mediático del caso. Emitió un comunicado escueto donde informaba que su clienta, cuyo nombre no sería revelado, había actuado conforme a derecho, en defensa de su hija, y que no harían declaraciones adicionales. Cualquier intento de contacto debía dirigirse por canales legales. Fue una barrera clara, innecesaria. Pero Tomás, incluso desde la comisaría, no podía soportar el control perdido. Desde un teléfono autorizado, envió varios mensajes a Elena. Algunos escritos, otros por voz, todos llenos de frases vacías. No era lo que pensabas. Solo quería una nueva vida. No me obligues a perderlo todo. Podemos hablar, por Sofía. Pero Elena no respondió. Cada mensaje era reenviado de inmediato a Lucía. Cada palabra quedaba registrada, no como un puente, sino como evidencia. El silencio de Elena no era desinterés. Era estrategia. Había aprendido que contestar es validar. Y ella ya no estaba dispuesta a validar a nadie que intentara robarle lo más valioso de su vida. Mientras tanto, en redes sociales, surgían teorías, memes, artículos de opinión. Algunos exaltaban la figura de la mujer que no se vengó con violencia, sino con astucia. Otros intentaban justificar a Tomás con discursos de crisis existencial o infelicidad matrimonial. Incluso surgió un pequeño grupo que lo defendía, diciendo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero esos comentarios no alcanzaban la superficie de Elena. Había aprendido a no vivir para convencer a los demás. Un día después del escándalo, la madre de Tomás, una mujer mayor, reservada, que había mantenido distancia con Elena durante años, apareció frente a su casa sin avisar. Tocó la puerta con suavidad. Elena dudó, pero abrió. «Solo quiero ver a Sofía», dijo la señora, con los ojos enrojecidos. Elena asintió, sin rencor. Sofía la abrazó con cariño. Había aprendido a quererla sin importar las tensiones familiares. Mientras la niña jugaba, la mujer tomó las manos de Elena y dijo en voz baja: «No sé cómo pudiste mantenerte entera. Yo habría gritado, llorado, hecho un escándalo. Pero tú lo enfrentaste con una fuerza que ni yo sabía que tenías». Elena no respondió. Solo la miró a los ojos. Esa mirada decía más que cualquier discurso. La madre de Tomás bajó la vista, visiblemente avergonzada. Él siempre fue impulsivo. Pero esto fue imperdonable. «Estoy contigo, Elena. Pase lo que pase». La visita duró poco. Lo justo. Elena la agradeció, no con palabras, sino con una taza de té y una despedida amable. Al cerrar la puerta, se recostó un momento en la pared. No por cansancio físico, sino por el peso emocional que se acumula cuando decide sostener el mundo en silencio. Esa misma tarde, Lucía llegó con nuevas actualizaciones. «La amante está cooperando», informó. «Dice que no sabía que Tomás estaba casado». Elena arqueó una ceja. ¿Y las fotos en redes? ¿Los correos donde lo llama mi amor escondido? ¿Las reservas del hotel? Lucía asintió. «Lo sabemos. Ella solo intenta salvarse. Pero no tiene escapatoria. Las pruebas la vinculan. Aunque no será juzgada como él, sí deberá declarar como testigo. Y eso lo deja aún más expuesto». Elena guardó silencio. Se sirvió un café. Miró por la ventana, donde Sofía dibujaba con tizas en el suelo del patio. El mundo seguía girando. Las flores florecían. Las hojas caían. Todo seguía su curso. Incluso cuando parecía que su vida se había detenido. Esa noche, mientras lavaba los platos, una vecina se acercó por la reja del jardín. Era una mujer mayor, de esas que suelen mirar todo desde la ventana, pero que pocas veces se involucran. «Elena», dijo en voz baja, «yo vi las noticias. Sé que no has dicho nada, pero te admiro. No sé cómo aguantaste tanto sin explotar, pero te admiro. No todos pueden». Elena secó sus manos con el trapo de cocina. Caminó despacio hacia la reja.
La miró con ternura y simplemente sonrió. Una sonrisa serena. Ni orgullosa ni herida. Solo, libre. Porque cuando alguien intenta destruirte y tú eliges no romperte, eso es más fuerte que cualquier venganza. Una vecina se acerca a Elena en la calle. Le dice en voz baja. No sé cómo aguantaste tanto sin explotar, pero te admiro. Elena solo sonríe. No necesita explicar nada. Su mirada lo dice todo. La sala del juzgado olía a madera vieja, a papel sellado y a tensión contenida. Era un miércoles frío cuando el juicio comenzó. Elena llegó temprano, acompañada por Lucía, su abogada, y por una trabajadora social que había seguido el caso desde el principio. No llevaba maquillaje. No lo necesitaba. Su expresión era suficiente, firme, despierta y sin miedo. Del otro lado, Tomás ingresó esposado, pero con la camisa planchada y el cabello peinado con esmero, como si su aspecto pudiera borrar lo que había hecho. Sus abogados intentaron suavizarlo todo desde el primer momento. Alegaron que había atravesado una crisis emocional profunda, que sus acciones fueron impulsivas, que no tenía la intención real de causar daño. Buscaron despertar simpatía en el juez, presentando un perfil de hombre confundido, arrastrado por la ansiedad y la insatisfacción personal. Pero el expediente armado por Elena, con la ayuda meticulosa de Lucía, no tenía huecos. Estaban ahí. Las grabaciones en las que Tomás hablaba abiertamente de llevarse a Sofía sin avisar. Los pasajes comprados con nombres falsos. Los correos electrónicos con la amante, donde hablaban de cómo empezar una nueva vida sin el lastre del pasado. Los movimientos financieros sospechosos, desvío de fondos de la cuenta conjunta, retiros en efectivo días antes del intento de fuga. Todo estaba ordenado, clasificado, con fechas, firmas, respaldos digitales y declaraciones de terceros. El juez, un hombre de mirada severa pero justa, hojeó el expediente con detenimiento. En su rostro no había prisa. Quería entender todo. En la primera jornada, se escucharon las declaraciones de peritos y testigos. Entre ellos, la trabajadora social, quien habló del bienestar de Sofía, del impacto emocional que habría tenido si Tomás hubiese tenido éxito en su plan. También declaró un psicólogo que evaluó a Elena, asegurando que su estabilidad y claridad en el proceso era admirable. No actuó desde la rabia, sino desde el instinto más puro de protección materna. El momento más tenso llegó cuando llamaron a declarar a Elena. Se levantó con serenidad. Caminó hasta el estrado sin mirar a Tomás. Se sentó. El juez le pidió que hablara con libertad. Y entonces, lo hizo. Mi nombre es Elena Rivas. Soy madre de Sofía, de 5 años. Estoy aquí porque escuché a mi esposo planear irse del país con mi hija y con otra mujer. Sin avisarme. Sin despedirse. Sin considerar mi rol como madre. Sin respetar el vínculo más importante de una niña, su hogar. Su voz no tembló. No lloró. No dramatizó. Narró los hechos uno por uno. Desde aquella noche a las 3 de la mañana, hasta el momento exacto en que vio el mensaje que confirmaba que Tomás estaba detenido. Habló de la calma con la que fingió ignorancia, de las noches sin dormir, de la decisión de no actuar desde el odio, sino desde la necesidad de proteger. No quería verlo humillado, dijo. Solo quería que no destruyera la infancia de nuestra hija. El silencio en la sala era total. Incluso los que usualmente se movían o susurraban durante las audiencias, estaban inmóviles. Solo el juez tomó algunas notas, sin levantar la vista. Cuando terminó, regresó a su asiento. No miró a nadie. Solo respiró hondo y tomó la mano de Lucía. En ese momento, no era solo una madre. Era el reflejo de todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas en silencio y que decidieron levantarse, sin hacer escándalo. Tomás fue el siguiente en declarar. Su tono fue defensivo, desordenado, incluso ensayado. Habló de sentirse solo, de haber perdido la pasión por su matrimonio, de querer una segunda oportunidad con alguien que lo comprendiera. Pero cuando el juez le preguntó por qué incluyó a su hija en ese plan de fuga, tartamudeó. Yo no quería separarlas. Solo pensaba que, bueno, yo podía cuidarla también. El juez frunció el ceño. ¿Sin decirle nada a su madre? ¿Con pasajes falsificados? ¿Sin custodia legal aprobada? Tomás no supo qué responder. Su máscara de confusión se quebró.
Por un instante, incluso bajó la mirada. Ya no había narrativa posible que lo salvara. En los días siguientes, declararon los padres de Tomás. La madre, entre lágrimas, confirmó que Elena les había mostrado pruebas antes de actuar. El padre fue más directo. Nuestro hijo se equivocó. Y tiene que responder por eso. No podemos proteger lo indefendible. Fue un golpe final. Porque cuando hasta tus propios padres admiten tu culpa, la verdad queda sellada. Al tercer día de juicio, el juez dictó sentencia preliminar. Se decreta orden de restricción y supervisión judicial por 5 años. El acusado no podrá acercarse a la menor sin acompañamiento legal autorizado. Se abre causa por intento de sustracción de menor y falsificación documental, con penas de carácter correctivo. La madre conserva custodia total. Lucía cerró la carpeta con discreción. Elena no celebró. Solo bajó ligeramente la cabeza y agradeció en silencio. Cuando salieron del juzgado, las cámaras esperaban afuera. Reporteros, micrófonos, fotógrafos. Nadie sabía exactamente quién era Elena, hasta que la vieron. Algunos intentaron acercarse. Ella no los miró. Caminó en línea recta hasta donde la esperaba una amiga con Sofía en brazos. La niña corrió hacia ella, ajena a la magnitud de lo que su madre había logrado. Elena se agachó. Le acomodó el cabello con ternura. Le susurró algo al oído. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Y eso fue todo. La imagen quedó grabada en una fotografía que después circularía por redes. No fue una imagen de venganza. Fue una imagen de dignidad. De una mujer que enfrentó la traición más baja, con la frente en alto. Elena sale del juzgado de la mano de su hija. Frente a las cámaras, no da declaraciones. Solo se agacha, le acomoda el cabello a Sofía y le susurra. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Había pasado poco más de un año desde aquella madrugada en la que Elena, con los ojos hinchados de insomnio y el alma en vilo, descubrió el plan más vil que alguien podría tener, quitarle a su hija y desaparecer como si ella nunca hubiera existido. Desde entonces, no solo había cambiado de domicilio, sino de piel, de fuerza, de propósito. Elena vivía ahora en una ciudad distinta. No muy lejos, pero sí lo suficiente como para respirar otro aire. El departamento era pequeño, pero acogedor. Tenía plantas en el balcón, una cafetera que ya no usaba para esperar a nadie, y paredes adornadas con dibujos de Sofía. La niña, con sus 6 años recién cumplidos, era una mezcla brillante entre inocencia y sabiduría precoz. Tal vez porque, aunque Elena intentó protegerla de todo, los niños siempre sienten más de lo que uno cree. ¿Hoy también vas a escribir, mami? Preguntó Sofía una mañana, con una sonrisa pícara, mientras le untaba más mermelada de la que debía a su tostada. Sí, mi amor. Hoy toca un capítulo difícil, respondió Elena, con una paz templada por el tiempo. Estaba por terminar su libro, el plan que escuché a las 3 de la mañana. No era una crónica de venganza, ni un manifiesto feminista. Era, más bien, un mapa emocional. Un testimonio sereno de lo que puede hacer una mujer cuando, en lugar de romperse, decide tejer su propio refugio desde los pedazos. Había escrito todo con cuidado. Cambió nombres, fechas, escenarios. No por miedo, sino por respeto. No quería convertir su experiencia en un espectáculo. Solo deseaba que, si alguien allá afuera estaba pasando por algo parecido, pudiera leer esas páginas y sentir que no estaba sola. Durante ese año, recibió cientos de mensajes. Algunos desde redes sociales, otros por correo electrónico. Mujeres de todas las edades le contaban sus historias, muchas veces sin pedir consejo, solo buscando un espejo que no juzgara. Uno de esos mensajes venía de una joven madre de Oaxaca. Decía, leí su historia por una amiga. Yo no me animé a denunciar, pero después de ver cómo usted lo hizo en silencio, sin gritar, empecé a escribir yo también. Gracias por no callarse. Gracias por no gritar, pero tampoco rendirse. Cada mensaje que recibía era una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. Mientras tanto, Elena también había reconstruido su carrera. Trabajaba en línea como redactora freelance y correctora de estilo para una editorial que valoraba su ojo clínico para las palabras. Sus horarios flexibles le permitían acompañar a Sofía a la escuela, ir a sus actos,
estar presente en todo. Los domingos se convertían en su ritual de complicidad. Iban al parque, comían helado y, a veces, cuando Sofía se dormía temprano, Elena tomaba un vaso de vino blanco y se quedaba mirando el cielo desde el balcón. Fue en una de esas noches cuando recibió un correo inesperado. Venía de una periodista de una revista digital enfocada en mujeres líderes. El asunto decía simplemente: queremos contar tu historia. La periodista, de nombre Camila Méndez, le proponía una entrevista privada. Había leído un adelanto del libro, le conmovió la entereza y la serenidad con la que Elena relataba su proceso. No quería hacer un artículo sensacionalista, sino mostrar lo que significa atravesar una traición profunda, y no convertirse en aquello que te hirió. Elena aceptó, con una condición clara. Hablamos de mí, sí, pero también quiero que se hable de todas. Las que no pudieron, las que callaron por años, las que aún están ahí, en silencio, creyendo que no hay salida. Camila aceptó encantada. La entrevista se hizo en un café discreto. Elena llegó con ropa sencilla, sin maquillaje cargado ni poses impostadas. No necesitaba disfrazarse de heroína. Ella ya lo era, aunque nunca lo proclamara. Durante la conversación, Camila le preguntó: ¿por qué no te vengaste? Tenías todo el poder en ese momento. Lo expusiste, tenías pruebas, la opinión pública de tu lado. ¿Nunca pensaste en arruinarle la vida? Elena sonrió con serenidad. No. Yo no quería arruinarle la vida. Solo quería proteger la mía. Y la de mi hija. Hay algo en nosotras que despierta cuando nos traicionan así, pero también hay una línea que no quise cruzar. No quería convertirme en otra versión de él. Quería que Sofía supiera que su madre no gritó, no golpeó, no insultó, pero tampoco se quedó quieta. El artículo fue publicado una semana después, bajo el título: La mujer que se fue en silencio y volvió fuerte. Tuvo miles de compartidos, comentarios y reacciones. Pero Elena no lo usó para buscar fama. No abrió cuentas públicas ni se convirtió en influencer. Siguió con su vida. Siguió escribiendo. Siguió cuidando. Del otro lado de la historia, Tomás enfrentaba un presente muy distinto. Sin trabajo estable, sin credibilidad y con visitas restringidas a su hija por orden judicial. Intentó apelar varias veces, pero cada vez se encontraba con la misma respuesta: el bienestar de la menor está por encima de sus intenciones. Había perdido no solo la familia, sino la reputación. Los amigos que antes lo celebraban ahora lo evitaban. Y la amante, después de todo el escándalo, lo había abandonado apenas unas semanas después del arresto. A veces, enviaba correos a Elena. Frases sueltas. Solo quería otra oportunidad. Me equivoqué. Sigo amando a Sofía. Nunca recibió respuesta directa, pero Elena, con la ayuda de su abogada, mantenía todo registrado. Nunca bajó la guardia. Su prioridad era una sola: su hija. Sofía, por su parte, seguía creciendo. Era curiosa, risueña y un poco artista. Le gustaba pintar y preguntaba cosas profundas sin querer. Una noche, mientras Elena le leía un cuento antes de dormir, la niña le preguntó: Mami, ¿por qué mi papá ya no vive con nosotras? Elena respiró hondo. No buscó palabras adornadas. No inventó cuentos. Solo dijo: porque papá cometió errores grandes. Pero tú no eres responsable de eso. Y yo estoy aquí para cuidarte siempre. Sofía asintió. Le abrazó con fuerza. Y se quedó dormida con una tranquilidad que a Elena le costó muchos meses construir. Cerca del final de ese año, recibió una nueva invitación: participar como conferencista en un foro sobre justicia familiar. Dudó en aceptar. Pero algo dentro de ella le dijo que ya no debía ocultarse. No por él, sino por todas las mujeres que necesitaban verla de pie. El día de su ponencia, entró al auditorio vestida de blanco. No porque fuera símbolo de pureza, sino de paz. Su discurso fue breve, directo y sin adornos. Al final, la audiencia se levantó en aplausos. Pero ella no alzó los brazos. Solo agradeció. Con la misma calma con la que empezó todo. Una periodista se le acercó, ya con la sala casi vacía, y le hizo una última pregunta. ¿Cuál fue tu mayor victoria? Elena sonrió. La misma sonrisa de aquella noche en vela. Y respondió, sin dudar:
no haberme rebajado a su nivel, y seguir caminando con la frente en alto. Y mientras salía del auditorio, con su hija de la mano, supo que no solo había cerrado un capítulo, había escrito uno nuevo. Y esta vez, era completamente suyo. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de inteligencia emocional, de amor materno y de dignidad. Elena no gritó, no se rebajó, no buscó humillar. Frente a la traición más baja, eligió proteger, planear y actuar con estrategia. Porque entendió que su mayor fuerza no estaba en devolver el golpe, sino en no permitir que ese golpe la definiera. En un mundo donde muchas veces se espera que la mujer traicionada reaccione con rabia, con escándalo o con sumisión, Elena eligió un camino distinto, el del silencio firme, el del movimiento calculado, el de la justicia sin estruendo. Y en ese camino, protegió lo más valioso que tenía, a su hija y a su integridad. Esta historia nos recuerda que no hay mayor fortaleza que la de una mujer que, incluso rota, decide reconstruirse sin perder su esencia. Que la venganza es ruidosa, pero la dignidad es invencible. Y que a veces, el acto más valiente no es confrontar con furia, sino alejarse con inteligencia y volver con la frente en alto. Porque como lo demostró Elena, no se trata de ganar una guerra. Se trata de no permitir que te arrebaten la paz. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.